Estimados y estimadas, en el marco del evento Análisis y Diagnósticos para la Preparación del Proyecto Acción organizado por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, es un honor presentar al equipo de Sustainlum, que se encargó del desarrollo de la consultoría 1.2.1 para calcular el potencial de mitigación del Proyecto Acción. Sustainlum es una firma de consultoría conformada por expertos multidisciplinarios enfocados en el desarrollo de proyectos sustentables, regenerativos y de creación de valor compartido. Nuestro equipo para este proyecto se conformó por una serie de expertos en ecosistemas marino-costeros, que a su vez integran proyectos de restauración y conservación en los mismos, así como expertos en análisis geoespacial y estimaciones de gases de efecto invernadero, lo cual nos permitió obtener un resultado robusto, aún con el alcance del proyecto, el cual se esperaba desarrollarse a partir de información pública, documental disponible e insumos de otras consultorías del proyecto Acción. En este sentido, pudimos cumplir el objetivo de la consultoría, que busca calcular el potencial de mitigación del proyecto Acción como resultado de las actividades de conservación, restauración y manejo sostenible de los ecosistemas, lo que a su vez se verá reflejado en el aumento de las reservas de carbono en la península de Yucatán. Representando al equipo de Sustainum, aquí tenemos a la directora de operaciones, Marina Godínez, a nuestro experto en restauración, conservación y manejo mejorado de los ecosistemas, Juan Camal, y a una servidora, Danae Neri, coordinadora del Pilar de Cambio Climático en Sustainum. En el marco de la consultoría, el alcance bajo el cual se calculó el potencial de mitigación es el siguiente. Se considera un periodo de implementación de 20 años, desde 2025 hasta 2045, con 5 años de implementación directa con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y 15 años de permanencia del proyecto. La zona de incidencia se establece bajo el buffer costero con extensión de 20 kilómetros en la península de Yucatán, que incluye la isla de San Miguel, Isla Mujeres e Isla del Carmen. Asimismo, se consideró el potencial de mitigación de manglares, marismas y pastos marinos, dado que son los ecosistemas con mayor potencial de captura de carbono, y como medios de vida sustentables se encuentra el ecoturismo, la acuacultura, la apicultura y la pesca sustentable, bajo las cuales se busca fomentar las actividades de restauración, conservación y manejo mejorado, de forma que se logre aumentar las reservas de carbono en la península de Yucatán. En el desarrollo y obtención de resultados de la consultoría, es importante mencionar también los principales retos que encontramos para el cálculo de potencial de mitigación. En este sentido, el cálculo se obtuvo con información documental disponible. No obstante, fue un reto contar con información actualizada que estaba directamente vinculada con información local esperada por parte de las consultorías del proyecto. Dado lo anterior, realizamos un análisis geoespacial de superficies que nos permitió identificar las superficies degradadas a partir del uso de sensores remotos y de fuentes de información oficiales como INEGI, así como de softwares de investigación internacionales. Asimismo, los pastos marinos fueron el ecosistema con un mayor grado de dificultad para identificar las superficies vulnerables, dado que se cuenta con menor información oficial para este, dado la complejidad del ecosistema para ser monitoreado y cuantificado. En este sentido, los sistemas remotos fueron de gran utilidad. Por otra parte, se realizó la priorización de los sitios en la península de Yucatán, para lo cual nuestro experto Juan Camal les hablará un poco acerca de cómo se realizó este proceso. Se consideró el potencial de mitigación que tendría el proyecto de intervenir en la restauración y conservación de la superficie total degradada dentro del búfer de la península de Yucatán, así como el potencial de mitigación en los sitios prioritarios de la península, identificados mediante una serie de criterios basados en la existencia del sitio degradado, la accesibilidad territorial, la vulnerabilidad climática del sitio, la incidencia de grupos de interés y la diversificación de medios de vida sustentables. Estos criterios fueron aplicados por expertos locales, con conocimiento del contexto actual de cada zona de la península, dentro del buffer establecido para facilitar la identificación de los sitios que son potencialmente prioritarios. Finalmente, el resultado del potencial de mitigación del proyecto Acción se encuentra entre 1 millón de toneladas de CO2 equivalente en su escenario más conservador hasta 15 millones de toneladas de CO2 equivalente para su escenario más ambicioso, los cuales se acumularán a lo largo de los 20 años considerados para el proyecto, como se observa en el gráfico. En conclusión, es importante considerar que el análisis de potencial de mitigación se realizó bajo una serie de supuestos que nos permiten aproximar el resultado obtenido. No obstante, será de gran importancia que para las siguientes etapas de diseño del proyecto se considere la validación de información en campo, de manera que nos permita confirmar la prioridad de los sitios y obtener un potencial de mitigación con mayor precisión. Asimismo, se identificó como un área de oportunidad importante
la generación de alianzas estratégicas que permitan darle seguimiento y transparencia a las acciones que se vinculan con los medios de vida sustentable, de manera que se puedan diversificar estos, contribuyendo a la restauración y conservación de los ecosistemas. Sin más, les agradecemos su atención y compartimos con ustedes los datos de contacto del equipo de Sustainum con el objetivo de que podamos resolver las preguntas o comentarios que surjan a partir de esta consultoría. Muchas gracias.